Bueno, bienvenidas, bienvenidos eh, a estos encuentros, a estas conversaciones que transmitimos en vivo, donde invito a diferentes profesionales, a diferentes personas que tienen mucho para contarnos, para que nos sirva, para nutrirnos y para despertar conciencia entre todos y todas para hacer un verdadero cambio, un cambio que yo estoy cada vez más convencida que este cambio de conectar con nuestra verdadera esencia, conectar con quien somos de verdad, se hace urgente, eh, es lo que ahora a todos y a todas nos viene resonando, ¿no? Sacarnos un poco las caretas para que de una vez por todas cada uno de nosotras y nosotros podamos conectar con quienes somos de verdad. Y para eso vamos invitando a diferentes profesionales que nos van a ir compartiendo su experiencia de acuerdo al oficio que cada uno se dedica y que esa conversación nos alimente, nos despierte conciencia y nos pueda soplar de popa, ¿no? A cada uno y a cada una para que se haga un trabajo de preguntas, de autoindagación, de reflexión. El invitado de hoy es Fabricio Boreto, un amigo de la casa y a quien yo admiro muchísimo, muchísimo, admiro, lo quiero. Y bueno, vamos a invitarlo a que se sume a nuestro vivo. A ver, vamos a esperar que nos envíe la solicitud. Ahí te veo. Me van diciendo, hola Cande, ¿cómo estás? Hola Oski, que si me digan si se me está escuchando bien, si se me ve y se me escucha bien. Y ahí, Fabri, te veo que estás conectado. Faltaría que me envíes la solicitud para que pueda aceptarla y puedas sumarte al vivo. Sí, perfecto. Bueno, gracias Cande, porque estoy estrenando auriculares. Ahí estás. Bien. Ahora sí, José. Ahí me están diciendo que se me escucha y se me ve bien. Ahí vamos a estar con Fabri, que ahí se está uniendo. Ahí está. Vamos. Hola. Hola, negro. Bueno, Mm, Te puedo decir negra entonces. Hola, negra. sí, por supuesto. Ya les comenté a las personas que nos ven que sos amigos de la casa, tanto de mí como de Oscar. Y bueno, y la idea de estas charlas es que sean bien informales, que sean conversaciones así como te dije, como si estuviéramos tomando mate juntos en este momento. Ahí me parece que se colgó un poco. ¿Se me escucha bien a mí? ¿Me fui yo? A ver, ahí estoy. Ahí estoy de vuelta. Me parece que me fui un rato, pero ahí voy. ¿Me, Ahí se me me escuchas? cortó como un poquito. Bien. Yo te escucho, a ver, pero se me corta. A ver ahora. Ahí va bien. Ahí, ahí va bien. Sí, ¿Me escuchas bien, negro? ¿Me puedes escuchar bien? Sí. Bien. te escucho muy Perfecto. bien. ¿Vos? Perfecto. Estoy estrenando auriculares porque el vivo que hice la semana pasada no se me escuchó nada. Bueno, vamos a lo nuestro. Negro, preséntate. Yo te digo negro, ¿sabes? Igual te puedo llamar Presentarme. Fabricio Moreto, pero me gustaría Eh, que te presentes. Sí, me llamo Fabricio Boreto. Vivo en Unquillo. Nací en Río Tercero. Tengo dos hijas, Lina y Morena. Eh, Soy músico, me dedico a la música hace bastantes años ya, eh, y a ir aprendiendo en todo ese camino, que es, nada, hermoso y súper gratificante también, ¿no?
Bien. Vos sabés, negro, que se corta un poco, no sé si estoy siendo yo o es a vos que se corta. A ver, A ver, yo ahora te veo bien. sí, bien. A ver, los que están ahí conectados, ¿se nos escucha y se nos ve bien? A ver, oh, sí, no sé si soy yo, a mí que se me está, porque si no me pongo datos. Si nos pueden ir contando cómo se nos ve y cómo se nos escucha. Bien, bueno, bueno, no nos responde. Eh, negro, ahí te veo bien y te escucho mejor. Bueno, Bueno, presentación formal. Yo te cuento, les cuento los que se están sumando ahora. Hola a todos y a todos los que se están sumando, hermoso que se sumen. Eh, bien, por momentos se te va un poco la señal. Ay, se me va a mí la señal. Soy yo, negra, que estoy con un poco internet. Bien, bueno, te cuento por qué te invité. Eh, Empecé a resonar con este mes de Piscis, que ahora ya estamos en Aries, pero cuando conecté con el mes de Piscis, eh, me dio ganas de entrevistar y de conversar con gente que esté vinculada al arte, ¿bien? Entonces, bueno, entrevisté a una persona que hace biodanza, que es la Maja Correpausa, que fue un vivo precioso, donde estuvimos hablando el arte desde la danza, desde el contacto con el cuerpo, desde el placer, desde el deseo, y se me vinieron las ganas de convocarte a vos como músico, y porque como te conozco personalmente, sé que también tu búsqueda en la música tiene que ver un poco con un lugar más, eh, a ver, yo voy a ver así lo que yo pienso, vos son mis hipótesis, vos después me vas a decir si nada que ver o sí, ¿no? lo que pensás y lo que pensás y lo que venís sintiendo en todos estos años de venir a compartir música y vida conmigo. Exactamente, porque no solo te conozco como músico y voy a los recitales de Calle Vapor, sino que también conozco tu persona. Entonces, desde ese lugar es que dije, bueno, Fabri es el indicado para invitar para hablar nosotros desde Kenzo Negro trabajamos mucho con el concepto del ser esencial, que tiene que ver con esto de que cada uno y cada uno de nosotros conecte con su verdadera esencia, ¿no? Con ese talento que viene a desplegar, que se enriquece, ¿no? En esa interacción con otros y otras que están esperando que nosotros ofrezcamos ese tesorito que tenemos dentro, ¿bien? Desde ese lugar es que vos nos contaras tu recorrido, que un poco tengo ganas de eso, de que nos cuentes tu recorrido como músico y tu experiencia. Yo tengo así como la admiración hacia vos, más allá de que, repito, me encantas como músico, esa admiración, porque precisamente te conozco desde, no sé, tenemos 11 años, desde que teníamos 11 años, en Río Tercero, que desde muy pequeño nos conocemos, y siempre vi cómo ya desde la adolescencia, juventud, que pensaste que vos querías ser músico, cómo estuviste ahí todo el tiempo, conectado, ¿no? Con esa esencia, entre viento, marea, con los obstáculos, ¿no? Con todo lo que tuviste que atravesar, pero siempre conectado a eso, ¿no? A que lo que yo quiero ofrecer es música, lo que yo quiero contarle al mundo es la música, ¿bien? También sé que te formaste como terapeuta del sonido, entonces sé que también hay un recorrido tuyo desde la música estos últimos años, me animo a decir, que tiene que ver también con esta búsqueda de la música como terapéutico. ¿Bien? Y una cosa más quiero agregar para que después puedas vos compartir qué vas sintiendo de todo esto que digo. Me pasa particularmente con la música de Calle Vapor, que cada vez que los voy a escuchar, más allá de que son, a veces depende del disco, ¿no? Es cumbia, ¿no? Música para niñas, cual sea
la expresión o el ritmo que ustedes presentan en cada uno de sus discos, lo que yo siento en el show, y con los discos también, es algo interno que toca mi corazón, y que no me pasa a mí, le pasa a muchas personas. Está que hay un lugar así que toca un lugar, y que eso no me pasa con todos los grupos de música, todos los grupos de cumbia, todos los grupos de salsa, todo. Me pasa con algunos músicos. Yo tengo una cualidad que soy muy perceptiva, muy intuitiva, muy emocional. Entonces, cuando a mí algo me entra primero así como por el plexo solar, ¿no? Y me conecta con estos lugares. Y que yo tengo la hipótesis de que eso tiene mucho que ver con el modo en que los artistas expresan su arte, ¿no? Como mirar un cuadro, lo mismo. Me pasó que estuve en Río Tercero, en casa de Lola, que es una gran artista de Río Tercero, y fui a ver sus cuadros y tuve así el mismo flash. Había un cuadro y me quedé llorando, conmovida, hasta lo más profundo. Entonces ahí es donde digo, claro, hay un lugar del artista cuando expresa su arte, que está verdaderamente conectado, que está en sintonía, que está en eje, que lo que ofrece lo hace desde el alma, desde el corazón, y que eso resuena en las personas que los escuchamos e interactuamos con, en este caso, con la música de ustedes, ¿no? Bueno, esta es mi introducción de por qué estás invitado hoy y que tiene que ver con eso, ¿no? Con que hay un lugar que es de nuestra verdadera esencia, tiene un lugar que nos conmueve, que, bueno, que tenía ganas de compartiera, ¿no? De eso, de tu recorrido, tu experiencia, de siempre estar en contacto con el oficio, con ser músico y no rendirse, ¿no? De eso, de lo que te conozco, fue siempre, haga lo que haga, no importa, voy a seguir con la música. ¿Qué ves? Siempre, desde que lo decidimos, desde que lo decidí, por ahí muchas veces voy a hablar en plural, porque siento que el camino de música, y me emociona decirlo, que tengo recorrido, he tenido la suerte de transitarlo todo el tiempo con un compañero, con un hermano, con un amigo. Entonces creo que también eso ha hecho que sea, no sé si más fácil la palabra, pero sí más ameno y más contenido. Entonces, a veces voy a hablar en plural, y cuando hable en plural voy a estar incluyéndolo a Emiliano, que, bueno, hablando de Río Tercero y de conocernos desde nuestra infancia negra, también con él, tanto yo como vos. Entonces tenemos esa suerte, ¿no? Que la música siempre, yo siento que la música te expone de una manera a que no se puede como caretear muchas cosas. Eh, Siempre yo digo, no es lo mismo, sin desmerecer ni decir que nada es mejor ni peor, ¿no? Pero a lo mejor no es lo mismo, no sé, ir a hacer determinado trabajo, el cual no demande tanto compromiso, tanta interacción desde lo emocional, ¿no es cierto? Como es subirse a un escenario, que como algún otro tipo de trabajo, ¿no es cierto? Cuando uno se sube a un escenario hay una exposición extrema, no solo de uno como persona, de uno desde lo físico, ¿no es cierto? Sino hay una exposición muy grande de lo que uno como ser, ¿no es cierto? Uno queda ahí totalmente expuesto, desnudo, y se ve y se perciben un montón de cosas. Por eso también quien está abajo mirando o disfrutando de ese show, de esa obra de danza o de esa pintura o de eso que sea, es que uno tiene también esa posibilidad de percibir a ver qué le genera, porque realmente está todo ahí muy a flor de piel. Entonces, bueno, en esa exposición que uno va teniendo todo el tiempo, haberla transitado con Emi desde nuestros 13, 14 años hasta hoy, ininterrumpidamente, ha sido realmente un regalo, una bendición. El otro día, de hecho, pensaba cómo hubiera sido eh, mi vida y mi proceso y mi camino en la música si no hubiera sido con él. No tengo dudas de que también lo hubiera hecho, porque
porque no tengo dudas de que dedicarme a la música fue una decisión. Fue una decisión que tomé en un momento donde ahí empecé y realmente, como decís vos, no paró más. Pero fue una decisión. Fue una decisión, si bien ya tocaba desde pibe, como decía recién, ¿no es cierto? A partir de los 13, 14 años empezamos a tocar, a hacer nuestras bandas. Eh, pero un día, después de haber terminado el secundario y de haber intentado estudiar una carrera un poquito más tradicional o formal, y después otra, y después y que no saber qué hacer y qué sé yo, siempre con la música en el medio, pero bueno, como la música tienden a hacernos creer que es un hobby o que no se puede, bueno, cuestiones sociales, ¿no? Que no son todas mentiras, que es un poco más arduo el camino que en algunas otras profesiones, pero es una profesión más. Siempre siempre se puede, pero sí lo que creo es que es una decisión. Y decidir dedicarse a la música o ser músico es realmente una decisión. Y donde hay que ponerle después todo. Yo siempre digo, es como, bueno, quien estudia una carrera universitaria le ha dedicado muchísimas horas durante muchísimos años al estudio, una carrera universitaria o cualquier otra profesión u oficio, porque todo se va construyendo con los años y con las horas de dedicación. Y en la música es lo mismo, o sea, para uno encontrarse con resultados o con ciertos frutos o con encontrarse con las cosas que uno pretende, hay que ir por ello, digamos, ¿no? Como no vienen solas las cosas y tiene que ver con lo mismo de todo, ¿no? Con que uno va para adelante y en ese hacer constante es, es es donde uno va encontrando los resultados, ¿no es cierto? Pero sí es un gran compromiso. Claro, porque me hace acordar mientras me vas diciendo, yo empecé más o menos en febrero, empecé a tomar clases de canto acá en Agua de Oro, y, y bueno, y mucho trabajo, ¿no? De poner el cuerpo, y yo tenía que cantar. Entonces me dice la profe, o sea, sí, vas a cantar, pero antes de cantar tenés que pasar digamos, porque vos le escuchás, no sé, me decía Gloria Estefan, me escuchás Gloria Estefan y decís, wow, qué vozarrón que tiene, pero no es que se levantó de un día para el otro y empezó a cantar así, ¿sabes? La práctica, el entrenamiento, el trabajo, bueno, cuando me vas diciendo todo eso, me recuerdo eso que me decía la profe, y entonces me da pie para preguntarte esto, ¿no? De que cuando vamos a un show, ¿no? En el caso de tu grupo musical, vamos a un show y vemos así ya presentadito y cerradito, viernes, un show de 2 horas, pero en la semana imagino todo el trabajo que tenés para poder llegar a ese show, de ese viernes, de ese producto, de esa obra y toda la gente que está trabajando, ¿no? Y que, bueno, desde ese lugar tiene que ver con esto que venís diciendo, que me encanta, porque una de las cosas que nosotros desde que Enzo trabajamos mucho es que cada persona conecte con su ser esencial, conecte con ese talento, y es precisamente como vos estás diciendo, bueno, supongamos que me di cuenta que me gusta, qué sé yo, la música, que me gusta dentro de la música además tocar el 3. Bien, pero lleva todo un recorrido, todo un camino de practicar el instrumento, de sentir el instrumento, de estar en contacto, ¿no? Es como hay todo un trabajo que desde la astrología eh, es el arquetipo de Saturno, que tiene que ver con ese arquetipo que es quien nos da la estructura, el orden, la perseverancia, ¿no? Y el paso a paso que tenemos que hacer cada día para poder llegar a eso, ¿no? Para poder brillar ese talento, para que pueda brillar ese talento que descubrimos que somos, ¿bien? Entonces digo, ese es el trabajito el trabajo que yo doy fe que vos estuviste haciendo todos estos años, ¿no? Ese trabajo del paso a paso. Entonces, ¿cuál es el secreto? A ver, ¿qué es lo que te lleva a vos
a poder sostener, a poder ponerle el cuerpo? ¿Qué decís? ¿Cuáles son los lugares que para vos son importantes a tener en cuenta en el momento de conservar esa perseverancia, digamos, ¿no? Creo que desde el día uno, lo que fue como afianzando esa certeza de que esto es lo que quiero hacer, lo que elijo, lo que necesito, sobre todo, eh, es lo que vuelve de la gente, ¿no? En una cara, en una mirada, en un cuerpo bailando, en un agradecimiento, en una lágrima o en nada, o en un compartir de que después de determinado show o después de escuchar determinada canción, eh, esa determinada persona haya tomado decisiones en su vida o le haya ayudado a acompañar un proceso de su etapa, o gente que estaba enferma y después de determinada canción nos diga que tuvo ganas de volver a salir a la calle y volver a encontrarse con su familia. Y creo que los primeros encuentros que tuvimos con eso eran alucinantes porque eran en la peatonal. Y como, bueno, anoche justamente estuvimos en un show y Emi contaba eso, de que en la peatonal tiene esa magia de que nadie viene a verte, pasan de casualidad. Y cada uno pasa en un mundo y en una rosca y en un montón de situaciones, porque hay que ir por la peatonal de Córdoba, ¿no es cierto? Caminando con todas las preocupaciones que uno lleva, con toda la cabeza. Y siempre eh, las primeras que se frenaban a vernos, o yo creo que quienes eran los primeros en registrarnos eran los niños y las niñas. Siempre eran los primeros que se daban cuenta que nosotros estábamos ahí tocando y cantando, sin pedirle a nadie que se quede, pero ellos eran los primeros que nos registraban y que nos veían. Y bueno, y después Emi también contaba anoche algo un poco gracioso, que eran los niños y los animales, los perros. Entonces, quienes se frenaban a escucharnos eran los niños y los perros se venían y se acostaban al lado de los tambores a dormir. Se acostaban al lado de las congas o se acostaban al lado del bongo sobre las fundas y ahí se quedaban. Entonces, ver de pronto a una familia venir caminando y que el niño tire al padre y a la madre para que se frenen un ratito ahí, o ver a una persona que viene por la peatonal caminando con la cara totalmente, a lo mejor, cara de preocupación, o eso era lo que uno podía interpretar a lo mejor, y que de pronto vos vieras que se frene un rato a escucharte 3 minutos, porque en la peatonal los tiempos son fugaces, digamos, ¿no? No es como un show que uno está 1 hora y media y tenés 1 hora para decir algo, o para expresar, o para entregar algo. En la peatonal la gente pasa y pasa, y tenés segundos, o tenés media canción, que a lo mejor se frenan a ver esa media canción y siguen viaje. Y, y ver a la gente llegar con una cara e irse con otra, eso fue como, creo, como con lo primero que nos encontramos, con Calle Vapor, con Emi, lo que sucedía en la calle, esa magia que se generaba, que la gente se iba de otra manera según lo que nosotros percibíamos. Empezó en la calle y de ahí fue a un paseo de las artes y ahí después a un bar y ahí ya con la gente bailando y de pronto nosotros que no tenemos eh, tan puesto el cuerpo desde la danza, entonces poder escuchar a las otras personas lo que nos compartían de lo que les sucedía cuando bailaban con nuestra música, ¿no es cierto? Y de pronto los procesos que hacían, las cosas que les pasaban, como realmente no tenía precio. Entonces creo que desde hace, no sé, 16 años que tiene Calle Vapor, y desde antes incluso de dedicarnos a la música, es eso, como la certeza, y lo que hace todos los días querer seguir estando ahí, es la devolución de la gente y lo que sucede, y no la devolución desde qué lindo que tocan, o qué bien que cantan, o qué lindas las luces, sino como qué bien que me hizo, cómo me voy de este show, o che, la verdad que determinada canción me hace acordar a tal cosa. Creo que esa es como una de las cosas más importantes. Entonces, siempre
siempre dijimos que en realidad la búsqueda, por lo menos como la más central, después hay un montón de otras búsquedas dentro de este proyecto, dentro de Calle Vapor o dentro mío como músico, como artista, que es mi trabajo, vivo de esto, me interesa que un montón de gente pueda trabajar de esto, y bueno, esa búsqueda está ahí constante, pero principalmente es lo que le sucede a la gente y la certeza de que la música sana. Esa es como el resumen. Una maravilla. Quiero leer algo lo que acá dice Flor. Dice, la música toca el alma de las personas y Calle Vapor hace magia en el escenario. Hermoso. Gracias, Flor. Y sí, es realmente así. La música toca el alma y esto a mí me emocionó cuando decís, los niños se paran a escucharnos. A mí ahí es donde me emociona porque nosotros, sobre todo yo, soy así como, eh, lo primero que trabajo con una persona, con un consultante, es el niño interno, ¿no? Las heridas del niño interno, y junto, pegadito a esas heridas, está el niño divino, ¿no? El ser esencial. Eh, desde nuestro método de trabajo y en nuestra formación de terapeuta holístico siempre hacemos mucho hincapié en revisar nuestras infancias, en revisar lo que nos pasó, en revisar las heridas, y esa es como una primera parte, ¿no? Poder mirar, porque para poder sanar algo primero tenemos que saber de qué se trata, ¿no? ¿Qué vamos a sanar? Entonces primero hay un trabajo profundo que en general es el que a mí siempre me toca, porque tengo cualidad para ir profundo y poder ver las heridas, y la magia de poder ver esas heridas y de eso que nos pasó, es que pegadito a eso, a ese niño con sus heridas, está el niño divino que nos habita. Que el niño divino tiene que ver con eso de la semilla de lo que soy, digamos, ¿no? Eso, ¿con qué talentos vine para desplegar? Que sea por lo que sea que la infancia no me acompañaron, no lo pude desplegar, nunca es tarde para que en la adultez conectemos con esa semilla de lo que somos, con eso que queremos ser, con eso que queremos desplegar, y que, ¿por qué digo lo de los niños que me emociono? Porque realmente son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros hijos, los niños, ¿no? Alumnos, alumnas, no sé, los niños son una guía, ¿no? Una guía, ¿por qué? Porque ellos están más cerca de esa verdadera esencia, de lo sensible, del arte, de la creatividad. Están conectados, son 100% sensoroperceptivos, conectan desde el alma, ¿no? Conectan, así como decía Flor, te toca el alma. Entonces, una pintura, un cuadro, un mandala, la música, toca el alma. Y los niños, esos lo saben, lo sienten. No ponen cabeza, es como espontáneo, ¿no? Entonces, digo, los testigos, cuando traes esa escena, los testigos que la música de ustedes tocan el alma, tiene que ver con eso, con este ejemplo que traes de que los niños se detienen a mirar, y se detienen a mirar porque saben que eso que está sucediendo es mágico, ¿bien? Entonces, claro que sí, claro que la música es sanadora, claro que la música es transmutadora. A mí también me ha pasado, yo soy una de esas oyentes y bailarinas que escuchan la música de ustedes y conecto así con ciertos lugares. De repente, si estoy con un día, con medio mala onda, así como de esos días de que no te cruces porque está todo mal, y es poner la música y empezar a bailar junto con la danza, que a mí también la danza me gusta mucho, y es eso, ¿no? Conectar con ese lugar de expansión, ¿no? Volver a esa esencia, volver a esa espontaneidad de cuando éramos niños, niñas, que naturalmente nos salía cantar, bailar, tocar un instrumento en este juego de pongo las ollas. Yo me acuerdo cuando era chica que armaba en el patio de la casa de mi abuelo con ollas y armaba una batería, y era la baterista, ¿entendés? Entonces digo, espontáneamente a los niños y a las niñas conectan con ese lugar de la música como arte, y que es espontáneo y es sanado, ¿no? Entonces digo, hay un primer lugar que tiene que ver con
consentir ese llamado, ¿no? El llamado de lo que quiero hacer es música, y después que eso es espontáneo y tiene que ver más con un lugar de juego. Entonces esto lo voy diciendo para ver vos qué opinás, ¿no? Hay un lugar, sobre todo para aquellas personas que nos están escuchando y están sintiendo ahí como un jueguito en esto de tengo ganas de largar mi trabajo y ponerme a ser músico, porque a mí tengo pacientes que están en esa, ¿no? Porque estamos en un momento donde ya la gente, ya no, después de la pandemia, la gente ya no la quiere caretear más. O sea, quiere realmente entrar en contacto con lo que quiere ser de verdad. Y yo trabajo con muchas personas ya adultos, 40, 50 años, que tienen su trabajo, no sé, su oficio, y de repente están en crisis y están sintiendo que en realidad lo que siempre quisieron hacer es música, qué sé yo, pintar, ¿no? Entonces hay como un momento de la humanidad donde las personas nos estamos replanteando cómo volver a esa esencia, ¿no? Entonces hay como un lugar, creo, que es ese llamado y esa espontaneidad que vos la tuviste a los 15, 14, 15, 16 años y dijiste, esto es lo que quiero hacer. Y hay otros que capaz la tuvieron, pero después la apagaron, sea por el motivo que sea, ¿no? Se dedicaron a otras cosas y ahora están volviendo como a encender esa llama, ¿está? Es decir, hay como primero un lugar así como espontáneo, como esos niños que se pararon en la petrolera y espontáneamente los miraron y se sintieron la seducción de ir a estar cerquita o a prestar atención a eso que ustedes estaban ofreciendo, ¿no? Entonces, como primero ese lugar espontáneo y creativo de esa llamita, y luego está toda esta parte de, bueno, si realmente esto es lo que me gusta, si realmente este es mi oficio, entonces ya hay una parte que ya no es tan lúdica, ¿no? Y que tiene que ver con esta cuestión más formal del trabajo, como cualquier otro trabajo donde hay que estudiar, practicar, entrenar, ¿no? Bueno, ¿qué vas Sí, diciendo de esto que voy nombrando? ahí pienso que, de hecho yo siempre digo, ¿no? Como cuando hablo de mis formas y de mi trabajo y de lo que yo vengo haciendo en todos estos años de la música, si bien sí toco la guitarra, toco el bajo, el tres es con el instrumento con el que más me encuentro, y creo que toco más o menos bien, pero si hay algo que es lo que a mí en realidad me fluye o con lo que yo más me encuentro y que lo que yo digo que no es para cualquiera, porque no todos o todas que se dediquen a la música se tienen que dedicar a lo mismo. Hay millones de formas de dedicarse a la música, hay millones de formas de dedicarse a la abogacía, a la arquitectura, a la medicina. No hay una sola rama, un solo rubro. Hay gente que se dedica a la música y le gusta dirigir orquestas, o que le gusta estudiar un instrumento y tocar en una orquesta, música clásica o música académica. Hay quien le gusta la música y solo quiere tocar en guitarreadas y en asados, por ejemplo. Bueno, a mí una de las cosas que más me gusta en realidad tiene que ver con la producción y con dirigir y con organizar entonces sí, muy lindo tocar, muy lindo, pero después, de hecho, en Córdoba hay tremendos músicos y músicas con un nivel y una calidad terrible, pero no todos están en una banda, no todos salen a tocar y a trabajar todos los fines de semana. ¿Por qué? Porque para que suceda eso hay que organizar primero un montón de cosas, digamos. Una cosa es llegar el fin de semana e ir a hacer un show, y otra cosa es organizar todo lo previo que demanda, como vos decías hace un rato, ¿no? Para llegar a concretar ese show, para ver qué es lo que querés hacer, de qué manera llevar a cabo el proyecto, cuáles son las formas, cuál es la búsqueda. Es como hay un trabajo que no tiene que ver con la música, que no tiene nada que ver con la música, que tiene que ver con la organización, con la logística, con un criterio artístico, musical, con un objetivo de para qué tocar, de para qué determinado proyecto, que no tienen que ver con la música. Entonces es muchísimo más amplio. Eh, bueno, eso como por un lado, ¿no es cierto? Que creo que a veces a mucha gente que hace música o que le gustaría hacer música es un poco lo que los terminan como desinflando o frenando, porque Mm, hacer música no es ir y tocar la guitarra o ir y cantar, o mm, sí, pero trabajar de la música es otra cosa. Es como mucho más amplio, o a veces
no sé si más amplio, a veces no encontramos de qué manera trabajar de la música. Yo sé que me encanta tocar la guitarra o sé que me encanta tocar la batería, pero no sé cómo trabajar de eso y cuáles son las posibilidades. Pero puedo ser sesionista, puedo tocar con alguien, o me puedo armar mi propia banda, o no, me armo un dúo de baterías, como hay unos pibes en Buenos Aires que... Entonces hay como muchas formas de encontrar qué hacer con la música y eso creo que es como una búsqueda que empieza y que creo que no acaba nunca. Sí me parece, en esto de que hablábamos recién de como de lo esencial, de lo que a cada uno le fluye, o esto de lo que uno viene a hacer, yo por ahí creo que como seres humanos tenemos la capacidad de hacer muchas cosas y hacerlas muy bien, muchas, distintas, y a todas hacerlas de una manera impecable, porque tenemos grandes capacidades, porque somos seres inteligentes, porque somos seres pensantes, porque somos seres que nos la rebuscamos y que siempre le estamos buscando la salida y la solución a las cosas. Lo que no quiere decir que con todas esas cosas que hagamos, por ejemplo, a mí me encanta trabajar la madera, pero a mí no me vibra, yo no siento lo mismo cuando lijo una madera o cuando tallo una madera o a que cuando me subo a un escenario y veo a gente bailando. No me pasa lo mismo. Entonces, creo que podemos hacer muchas cosas distintas en las que nos pueda salir muy bien y ofrecer socialmente o a la sociedad cosas muy importantes y muy necesarias, pero no en todas nos vamos a encontrar en esa plenitud, no con todas nos vamos a sentir plenos. Eh, a mí me pasa que cuando me subo a hacer un show, a tocar, eh, quisiera que no se acabe nunca ese momento. Quisiera que no termine, yo no quiero que termine. Entonces a veces hacemos shows larguísimos, de más de 2 horas, y yo veo que están todos con una cara agotados así. Y yo quiero que no se acabe nunca eso, quiero que no termine, porque lo que siento en ese momento mientras estoy haciendo eso, a veces quisiera sentir eso el resto del día, haciendo cualquier actividad, preparando el desayuno. No sé si esa cosa de que no importa más nada que eso que está sucediendo en ese momento. ¿Y qué sucede en ese momento? ¿Qué sucede cuando te subís al escenario? A ver, préstanos palabras. ¿Qué sucede? Imagino que tiene que ver con un diálogo entre, vos me dijiste una vez algo que la danza y la música, hablaste algo de quienes bailan y los músicos, ¿no? Que hay como un matrimonio, ¿no? Una cosa Sí, así, ¿habías visto? sí, sí. Una vez tocando en Río Cuarto, había una persona muy famosa del ambiente de la salsa, Albert Torres, que fue durante muchos años el presentador de Celia Cruz en sus giras, y nos presentó a nosotros en un show en Río Cuarto. Fue tremendo porque fue como si nos estuvieran presentando en el Madison Square Garden, una cosa así, como una cosa, pues, su tono de voz, su timbre, su efusividad, era como la presentaba Celia Cruz, era más o menos lo mismo. Y él dijo una frase muy hermosa que tenía que ver con eso, que la música y la danza era como el mejor matrimonio, el que no podía fallar, no debía fallar. En realidad creo que si hay alguna falla entre la música y la danza es porque quienes los ejecutamos somos humanos y somos nosotros los que por ahí tenemos errores, pero la música y la danza tienen una fluidez en la que realmente no debería fallar. Eh, yo creo que por lo menos lo que a mí me sucede cuando me subo al escenario, eh, primero que siento que ese soy yo, que que es el lugar donde puedo dar la mayor, la mayor parte de lo que yo tengo, de lo que yo soy, expresarlo, ofrecerlo. Me divierto, juego, que es algo que no me fluye todo el tiempo, que es algo que de niño no lo aprendí tantísimo y hoy me sucede en el escenario. Bailo, me muevo y dejo que el cuerpo sea, que es algo que tampoco me fluye en otros contextos, y arriba del escenario me pasa. Entonces,
lo que me sucede, y bueno, y después, eso es lo que me pasa a mí, como muy interno, ¿no? Y después me pasa lo que empiezo a recibir de la gente, lo que veo eso, como dos personas, no sé, que se paren dos personas de 80 años a bailar un bolero y, y verlos que se emocionen, como ya está, ¿qué más? Ya me puedo ir a mi casa. O sea, las devoluciones que tengo no, de la gente o gente que me haya dicho, che, nosotros nos conocimos en un show de Calle Vapor y hoy tenemos una familia hermosa. O, che, nosotros por Calle Vapor decidimos tal cosa. Eso es como realmente no tiene precio, digamos, ¿no? Eh, y creo que todo lo que me genera la escena, el escenario, o el show, o la música en sí, porque no solamente me pasa en un show, a veces me pasa compartiendo música en otros entornos, es es como difícil, no sé cómo explicarlo, pero creo que es como lo más cercano a la sensación del amor, ¿no es cierto? Ujú, Esto de que no tiene una explicación, sucede o no sucede. ujú, Entonces, como que a esto me refería con lo anterior, uno puede hacer muchas cosas, uno puede aprender un oficio, estudiar una carrera, porque es solo estudiar, meter info, me recibo y puedo dedicar, ojo, no lo minimizo, no me gusta estudiar nada, pero dedicarse a una carrera, uno puede hacer muchas cosas, puede dedicarse a muchas cosas y hacerlas muy bien, pero hay una de ellas o alguna de ellas en la que realmente sentís todo ese amor y esa pasión. Y creo que ese es el camino, digamos, ¿no? Porque realmente es como eso, como con una pareja, y uno puede compartir con un montón de cosas, pero con un montón de gente y de personas, pero cuando eso que se siente no se puede explicar, no se puede forzarlo, no puedes forzar en sentirlo, lo sentís o no lo sentís, te atraviesa o no te atraviesa determinada actividad, ¿no? Y la música, a mí me sucede con la música. una maravilla. Cuando ibas diciendo todo lo que te pasaba, tus sentires, y ibas adjetivando lo que te pasaba arriba del escenario, ibas describiendo todo lo que yo voy prestando con palabras, lo que significa conectar con el ser esencial, ¿no? Que tiene que ver con eso que acabas de describir, ser vos, conectar con la felicidad, bailar, ser espontáneo, creativo. Se me venía otra palabra, complicidad, porque sé que ya me has comentado que entre ustedes sucede mucho eso, sobre Mucho. todo entre vos y el Emi. Entonces eso también hace de la magia por la complicidad, los chistes, la mirada, la unión que hay entre ustedes y lo que generan con la banda. Entonces, bueno, son como esos momentos de cuando estás ahí, y estamos ahí, digo, cuando sucede, porque hay otro concepto que a mí me encanta, que es, o sea, concepto, digo, algo que ahora estoy como incorporando cada vez más, que la sanación es entre todos y todas, ¿no? Es eso, que si bien podés tener un momento de voz con la música, de contacto, de ponerte a tocar para practicar, o ese momento individual, vamos a decir, que es muy importante, en realidad, digo, la magia sucede cuando estás arriba del escenario con todos tus compañeros y con el público que está respondiendo a eso que ustedes están ofreciendo. Y ahí, en ese instante y en ese momento, es donde sucede la magia de la sanación a través del arte. Y que entonces confirma que es entre todos y todas, ¿no? Que no es yo solo haciendo, no, es juntos, juntas, sucede esa magia y hace que entonces nos sanemos, ¿no? Entonces digo, ¿no? Como este proceso que vos estás contando, bueno, de que me subo al escenario me pasa todo esto y lo que la gente devuelve, ¿no? Y bueno, de lo Sí. que va. Sí. Yo tengo un hábito, generalmente en los shows, no siempre, pero la mayoría de las veces, que cuando estamos tocando, primero, bueno, interactúo muchísimo con cada uno de la banda, ¿no es cierto? Por el rol que ocupo, un poco de ir como dirigiendo arriba de escena eh,
y organizando un poco lo que va sucediendo en el show. Y en eso juego mucho con cada uno y cada una, los busco, esa complicidad que vos decís, si veo que a lo mejor están como un poco veo que están muy para adentro o muy concentrados o preocupados, los busco para sacarlos de ese lugar y para traerlos. Pero una de las cosas que más me gusta hacer y que siempre lo hice muchos años con Emi, y es en la mitad o mientras está sucediendo todo eso, como acercarme y como esto de, che, mirá, mirá lo que está pasando ahí, como no nos perdamos esta, o sea, porque se pasa rápido, por ahí uno está toda la semana laburando y haciendo montones de cosas, no hablemos ni siquiera de todos los años, pero uno está toda la semana para llegar al show, y el show es un ratito, dura 1 hora, dura 2 horas y se acaba. Entonces eso de poder estar como presente en ese momento, para mí es como es un juego que intento, ¿no es cierto? Como eso, che, Emi, mirá todos los que vinieron, mirá la gente, mirá lo que está pasando ahí abajo, como eso, ¿no? Como de poder hacer consciente lo que está sucediendo en ese momento, que sin duda no es menor, sin duda no es menor. Negro, acá dice Santi, la música hace cosas Oh, mágicas, un fan desde siempre de Calle Vapor y anoche me invitaron a cantar, me cumplieron un sueño. Gracias Fabri, gracias Emi, toda esa banda hermosa. Y me da pie esto que dice Santi a preguntarte y para ir cerrando. ¿Qué sugerís? ¿Qué le decís a aquellas personas que están ahí eh, sintiendo la llamita de ser músicos, sintiendo ese sueño, ¿no? Así como dice Santi, ¿no? El sueño de cantar. Entonces, ¿qué le decís así desde tu más espontaneidad? ¿Qué le decís a aquellas personas que están que ahí ya son como... músicos, que ya son músicos y músicas, que es Mm, solo una decisión. A mí a mm, esa decisión me hizo tomarla un amigo a los 18 años, que él también se dedicó a la música, y estábamos sentados al frente de un bar, 18 años teníamos, él estaba estudiando en Buenos Aires, también lo conocí porque es de Río Tercero, él estaba Mira, estudiando música en Buenos Aires, y él fue el primero que se animó a jugársela y a decir, bueno, me voy a dedicar a la música, y se fue a estudiar a Buenos Aires. Y se arrimó un grupo de gente, nosotros estábamos sentados, se arrimó un grupo de gente que no conocíamos y nos preguntó qué hacíamos. Y él dijo, soy músico. Y yo lo miré así, digo, pero este no toca con nadie, todavía no está tocando con nadie, está en Buenos Aires estudiando. Pero lo dijo con una certeza y un convencimiento que dije, es músico, claramente. Y ese día entendí que ser músico o música es una decisión. Después hay que ver cómo lo llevamos a cabo, pero eso es una decisión, porque no hay, está bien, después puedes decir, bueno, soy egresado, tengo tal título, estudié en tal conservatorio, pero muchas veces yo siento que el ser músico es un sentimiento o un sentir más que un título o una profesión incluso, ¿no? Como uno puede ser músico sin trabajar de la música. Uno puede ser músico sin haber estudiado en ningún lado. Por eso, como decía hace un rato, hay muchas formas de ser músico. Entonces, me parece que quien quiere, no sé si se está cortando. ahí se cortó Hola, un ahí poco. está, Sí, ahí está, ahí ahí está. volviste. La última Me parte parece decía, que eso, que me parece que quien quiere dedicarse a la música es solamente que no es menor, pero es tomar la decisión y después como todo lo demás, correr los miedos, el compromiso, sin duda y esfuerzo. No me gusta mucho la palabra sacrificio, mm, eh, porque no me resuena, siento que es buscarlo, darle la vuelta, si no es por acá, es por allá, capaz que no me gusta tanto esto, pero en la música también se puede hacer esto, y no sé qué, y bueno, creo que tiene que ver más con un ir buscando. Pero sí es eso, que todos y todas, de hecho, cuando hablábamos recién también pensaba, ancestralmente la música y la danza sucedía en tribus, donde mm, nadie le decía a nadie quién era músico y quién era bailarín.
y crecían desde ese aprendizaje, crecían en ese cotidiano, ¿no es cierto? Crecían bailando y crecían tocando. Cuando llegaba el momento de ese niño que se volvía joven y cuando llegaba el momento de que tenía que tocar en ese ritual o en esa ceremonia de tambores, vamos a África, por ejemplo, eh, ese niño ya había escuchado tantas veces ese ritmo, ya había sido parte tantas veces de esa ceremonia, que ya sabía todo lo que tenía que tocar, ya sabía cómo era el ritmo en cada uno de sus tambores y nadie se lo tenía que explicar, como hoy que a lo mejor nos enseñan hoy nos enseñan la música con un papel, y está bueno como elemento, pero la música es música, la danza es movimiento, y bueno, en la danza también sucede de la misma forma. Los bailarines y bailarinas ancestralmente, eso se va pasando de tradición en tradición, se fue pasando en una ceremonia, se fue pasando, me parece que la música y la danza tienen como una cosa un poco más profunda que lo que hoy en el occidente lo vivimos, ¿no es cierto? Occidentalmente, cómo la encaramos, cómo la estudiamos, cómo la transitamos, los nombres que le ponemos, las exigencias que tenemos con cantar afinado o con que si bailamos el movimiento sea de determinada forma. Está buenísimo ir buscando esa belleza, ese detalle estético, pero sigue siendo estético y no es el eje, lo final. Hay, hay, hay una cosa que me gustaría agregar que a mí me sucede con la música, que me parece que nos sucede a todos, y que yo creo que la música tiene tres grandes posibilidades, ¿no es cierto?, en esto de la sanación que hablamos, de todo lo que nos genera la música y de todo lo que nos hace cuando la ejecutamos, pero sobre todo cuando la recibimos, ¿no es cierto? Y creo que hay tres cosas que estamos recibiendo. Por un lado, la canción, donde hay una letra o hay una sonoridad que nos puede transportar a una etapa de nuestra vida, si es una letra de desamor o si es una letra de esperanza, o si la música es un poco más profunda, no es lo mismo lo que nos genera un tango que lo que nos genera un bossa brasilero o lo que nos genera una música afroperuana. Vení, negra. Entonces, por un lado está eso, lo que la música nos genera como a nivel emocional, ¿no es cierto? Que eso para cada uno es distinto porque una canción nos puede hacer conectar con experiencia de nuestra vida distinta. Por un lado está eso. Por otro lado está toda la energía, o llamémosle pasión, que el músico o la música está plasmando, porque no es lo mismo escuchar un disco que una persona esté tocando un tambor al lado tuyo. Entonces, la ejecución de la música es como si fuera yo siento que es como, va un cable hacia la persona, y el cable es la canción, pero adentro del cable hay un cable más chiquito, que es la intención de quien la está tocando o cantando. En esa intención o en esa pasión van un montón de cosas. Eso también llega a quien está recibiendo. Entonces, ya sería como la segunda posibilidad de sanar a alguien o de sanarse a través de la música o de recibir, porque hay otras músicas que nos pueden generar distintos tipos de emociones, a lo mejor incluso hasta tristeza, enojo o bronca, que no quiere decir que sean malas ni buenas, pero son distintas, que no es lo mismo que conectar a lo mejor con la alegría o con la felicidad o el agradecimiento. Creo que están esas dos. Y por tercero, que es como la que no falla, la que no pregunta y la que no pide permiso para entrar en el cuerpo, y es el sonido. Entonces, una cosa es la canción, una cosa es la música, y otra cosa es la vibración del sonido, del instrumento que sea que está siendo ejecutado. Entonces, sí, ponete al lado de un parlante o sentate al lado de una persona que te toque durante 1 hora y media el tambor, y vos podés pensar todo lo que quieras, qué aburrido, qué divertido, me dan ganas de bailar, no me dan ganas de bailar, todo lo que quieras. Y emocionalmente
emocionalmente pueden estar pasando un montón de cosas en eso de sentarte a escuchar un tambor, un cuenco, o una guitarra, o un violín. Pero una cosa es lo que emocionalmente a mí me sucede, y otra cosa es lo que la vibración de ese instrumento por resonancia genera en tu cuerpo. Y esa no falla. Esa es la única que no falla, de que sí o sí entra en el cuerpo, llega a un órgano, llega a la cabeza, llega a cada músculo, a cada lugar del cuerpo, a cada célula, y genera transformaciones. Entonces, sin duda la música genera transformaciones, porque más allá de la canción hay un sonido, y que ese sonido es una vibración, y en toda vibración hay un movimiento. Una maravilla. Negro, gracias. Una maravilla. Gracias. Te admiro, te quiero y gracias por animarte y querer formar parte de este ciclo de vivos. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí conectándose, a todos y a todas por participar. Y bueno, va a quedar grabado para los que quieran volver a vernos, o quienes se lo perdieron poder en nuestra @kensho.experiencia, ahí van a estar subidos videos y pueden mirarlo todas las veces que quieran. Negro, gracias. Gracias, 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 y siempre es lindo charlar con vos y tomarnos unos mates. Dale. Ya te voy a invitar otra vez a vivo, clarísimo, dice, bueno, gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.